Hola, el día de hoy les vamos a hablar acerca de los circuitos eléctricos, sus tipos, pioneros y contribuciones. Además, vamos a realizar maquetas de cada uno de los tipos de circuitos y vamos a saber qué es la electricidad, cómo esta funciona. La electricidad es una forma de energía que se produce por el movimiento de cargas eléctricas, principalmente de electrones. ¿Y cómo esta funciona? Esta funciona cuando los electrones se mueven a través de un material conductor debido a la diferencia de voltaje. ¿Qué es un circuito eléctrico? Un circuito eléctrico es un camino cerrado por donde circula la corriente eléctrica, formado por una fuente de energía, un conductor y un dispositivo. Existen tres tipos de circuito: el simple, en paralelo y en serie. El circuito simple es un conjunto básico de componentes eléctricos conectados para permitir el paso de la corriente eléctrica desde una fuente de energía a través de un receptor y de regreso a la fuente. Entre sus características, esta tiene una fuente de energía, una pila o una batería, incluye conductores o cables, posee un receptor, puede tener un interruptor. La corriente solo fluye cuando el circuito está cerrado. Luego tenemos el circuito paralelo, que este es un circuito donde los componentes están conectados en ramas independientes. Entre sus características podemos destacar que todos reciben el mismo voltaje, la corriente se divide entre las ramas y si una rama falla, las demás siguen funcionando. Continuando tenemos el circuito en serie, el cual es una configuración eléctrica en donde todos los componentes se conectan uno tras otro creando una única vía de flujo de electricidad. Este se caracteriza por tener un solo camino, es decir, la electricidad no se divide, pasa por cada parte del circuito en orden. También se caracteriza por tener una corriente constante, es decir, la intensidad de la corriente es la misma en cada punto del circuito. Y por último, también se caracteriza por la dependencia, es decir, si un componente del circuito falla, todos los demás componentes dejan de funcionar y por ende el circuito tampoco funciona. Hablando un poco más acerca de los pioneros y sus contribuciones, tenemos a Thomas Alva Edison, el cual también se le conoce como el mago de Menlo Park. Edison fue uno de los primeros inventores en aplicar el principio de la producción en cadena y el trabajo en equipo a gran escala. Dejó diferentes contribuciones en campos como son el campo de la generación de electricidad y el campo de la comunicación masiva. Dentro de sus inventos se encuentra el fonógrafo, la bombilla eléctrica, el efecto Edison, la central eléctrica, el kinestógrafo y el kinetoscopio. En segundo lugar tenemos a Alessandro Volta, el cual fue un físico italiano nacido el 18 de febrero de 1745 en una ciudad de Italia llamada Como. Este fue nombrado como profesor de física en la Escuela Real de Como y un año después de obtener este título inventó el electróforo perpetuo, el cual es un dispositivo el cual una vez cargado puede transmitir energía a otro objeto. Este dispositivo se utilizó durante la primera parte del siglo XX para proveer corrientes eléctricas de manera continua. Para crear nuestro primer circuito simple, utilizamos un fragmento de una luz navideña. Localizamos los cables principales que se conectaban con el foco interno y los dividimos en dos extremos, el positivo y el negativo. Al unirse con la batería, logramos llevar la energía suficiente para prender la luz. Para la creación de nuestro circuito en serie tuvimos que hacer muchos cambios. El primero es que utilizamos bombillos LED en vez de utilizar bombillas navideñas, ya que permiten el mejor paso de energía eléctrica. Para crear nuestro circuito en serie soldamos cada uno de los bombillos LED con una soldadura de metal, ya que este es un material que permite conducir la energía de manera suave. También cambiamos el generador, cogiendo una pila de mayor voltaje. Utilizamos dos pares de pinzas como conductores eléctricos, poniendo una en extremo positivo y la otra en extremo negativo, y después conectándolos con ambas esquinas de nuestro circuito en serie para poder llevar energía a través de todo este.
Hay que recordar que la mayor diferencia de un circuito en serie y un circuito en paralelo es que en el circuito en serie la energía tiene que pasar a través de todo el circuito, por cada uno de ellos. Ahora veremos cómo es el paralelo. Ahora nos daremos cuenta que la mayor diferencia entre el circuito en serie y el circuito en paralelo no son los materiales que lo componen, sino la manera en la que está construido, ya que utilizamos los mismos focos y el mismo generador. Pero en vez de hacer una estructura en la que los bombillos van uno tras de otro, con dos cables de cobre que pueden ver en la pantalla, va a haber entre medio cada bombillo, para que así la energía tenga que pasar por cada uno de ellos de manera independiente, en vez de depender uno del otro, ya que en el caso de que este fuera un circuito en serie, si uno de estos bombillos llegara a estar dañado, los otros dos no podrían funcionar. Por eso el circuito paralelo es más utilizado que el circuito en serie.